por ejemplo en Barcelona, por primera vez en la historia, el nombre con más registros en un año de recién nacidos ya no es Arnau, es Mohamed. Como muchas escuelas de Cataluña ya tienen el Islam como asignatura optativa. Como en Europa, por primera vez en la historia, está superándose la tasa de creaciones de mezquitas con la tasa de destrucción de iglesias. Se están reconstruyendo antiguas iglesias en nuevas mezquitas. Es un problema que tenemos que tratar porque además sabemos cuál es la inmigración que viene. Y sabemos esa inmigración, los problemas que genera en algunos casos. Inmigración que genera choques. Primero por culturas y primero porque tú ves que el congoleño, el marroquí que va a Francia, él no siente que sea francés aunque hable francés. Una de las cosas que he reiterado una y otra vez en este podcast Ninjas de la Vida es la importancia del entorno en la mejora de nuestra vida, ya sea incorporando hábitos, queriendo conseguir cualquier meta o objetivo, el entorno es determinante para potenciar tanto nuestra identidad como lo que queremos conseguir, que al fin y al cabo es una sinergia. Ya sabéis que este podcast no es político, pero que sí lo es. Es decir, hay cosas del entorno en el que si tienes una opinión, inmediatamente pasa a ser político. Es por esto que, sí, no hablo de geopolítica ni de la información actual, sino es directamente relevante como algo que pueda mejorar mi estilo de vida, mi calidad de vida, mi salud, etc. Y de vez en cuando toca hacerlo, porque sabéis que uno de mis sueños, algo que sin duda voy a empezar a accionar el plan, es en tener un terreno, una extensión de terreno, construirme mi casita, hacerlo lo más autosostenible posible y tener un pie fuera de la sociedad y otro dentro. Es por esto que la situación política de Europa, del mundo en general, para mí es tan relevante y no quiero hacerme pasado con esto, pero me encanta traer personas como Jorge para actualizarme en este sentido, en cómo va la dirección del mundo, cómo va Europa en este caso en particular, y también algunos otros países y estados que también tocamos en el episodio de hoy. Ya sabéis que Jorge se viene de forma recurrente en el podcast privado, en la comunidad de Sociedad Ninja, que cada semana tenemos episodio exclusivo y hay más de 100 para los miembros que hacen posible que este podcast, el abierto y el cerrado, se pueda mantener y así no depender de patrocinadores y poder tener nuestra palabra de forma libre, soberana, independiente y todas estas palabras que al fin y al cabo enfocan hacia la libertad. Una libertad de la que también hablamos hoy, porque es indispensable tenerla para poder elegir y tener el estilo de vida que tú quieres para potenciar estas metas, estos hábitos, lo que quieras conseguir en la vida a largo plazo. Así que ha sido indispensable hacer esta especie de actualización sobre la situación europea y la situación del mundo con Jorge. Agradecer como siempre a él, que se viene de forma recurrente a Sociedad Ninja, y a los miembros actuales de Sociedad.ninja que hacéis posible que este podcast y este proyecto, que cada vez es más grande, cada vez es más trascendente, incluso llegaría a decir se pueda mantener de forma libre. Así que sin haceros esperar más, ya veis esta situación del mundo en términos de deuda, en términos de migración, en términos de fiat, en términos de China, en términos de alimento, es totalmente importantísimo para poder moldear la situación en la que estamos, este entorno, y ya veréis que hay una situación en la que o te revolucionas o votas con los pies, vas a vivir en el país donde ya están funcionando las cosas mejor y hay una tendencia alcista, o simplemente luchas para que cambien las cosas. Yo he sido del que he votado con los pies. Sabéis que hace 4 años aproximadamente que me fui a vivir a Estonia. Sigo aquí en el momento de grabar esto, o sea que decidí votar con los pies. ¿Por qué? Porque entonces mi energía se ha podido poner en mis otros proyectos y en potenciar mi entorno que puedo directamente influenciar yo, de una forma más directa y más cortoplacista, para después tener un largo plazo incluso más potenciado gracias a este corto plazo, a esta bola de nieve que he empezado a poder hacer girar. Al haber menos trabas de mi entorno, en este caso el Estado español, y al irme a un estado como el estoniano, que me ha puesto muchísimas menos tramas administrativas, de impuestos, etc., pues ha hecho que mi rueda de nieve empiece a girar, se haga mucho más grande, mucho más rápido, y por eso he decidido votar con los pies. Algunas personas, como veréis en el caso de algunos alemanes, algunos agricultores de la cadena de la comida, han decidido que no tienen la opción de votar con los pies, así que han decidido pues por la otra opción, por la opción de la revolución, que son descafeinadas en comparación a cuando los reyes de antaño se les cortaban la cabeza. Pero lógicamente aquí no incitamos a ningún tipo de violencia ni de cortados de cabeza, lógicamente. Solo incito a cómo estaba la situación hace unos tantos años.
Así que a ver esta dirección del mundo que nos trae hoy Jorge, esta charla muy interesante para ver cómo potenciar este entorno. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Que Europa se va a la mierda, ¿no? Sí, bueno, el título del podcast ya lo deja claro. Le hemos titulado La Europa que fue y la Europa zombie. Entonces ya dejamos claro la tendencia a la baja que estamos viendo en el viejo continente, que no es algo propio de un día para otro, sino es algo propio de largo plazo que tanto nos está costando ver en este bonito continente. Además, en Sociedad Ninja lo que ha sucedido es que ahora los vídeos los subimos a otra plataforma, porque a pesar de estar en oculto y en plataforma privada para los miembros de la comunidad, lo que nos ha pasado es que nos los han tumbado por hablar de ciertos temas. Así que también vamos a hablar más políticamente correcta, sin meternos mucho en la opinión de los temas que hoy vamos a tocar aquí, porque si no sabemos que también aquí nos lo van a cortar y esta es una maldita pena. Mucha libertad de expresión, mucho que se llenan la boca de esto, pero después, mira, después no puedes hablar de lo que quieras, que es al fin y al cabo lo que deberías poder hacer, ¿no? Pero ¿por qué? Hay muchos otros temas de por qué Europa se va a la mierda y por qué se va a la mierda Europa. Sí, de hecho, son tantos temas que como muchos confluyen en puntos en común, claro, tratar el problema de Europa no es tratar un problema aislado, es tratar un problema propio del CPS, que son problemas pues, muy complejos y de hecho una de las advertencias que es bueno dar antes de hacer un capítulo como estos es que nosotros no tenemos la solución a los problemas. De hecho, no somos conscientes de muchos de los problemas porque no tenemos la información total. Entonces, este podcast va más dirigido desde la visión de lo que nosotros podemos ver o de lo que podemos vivir en nuestro día a día y tratar, pues eso, los temas así por encima. No pretendemos ni resolver nada, porque ya te digo que este problema en muchos casos no tiene solución, porque es una huida hacia adelante. Siempre es bueno hacer un recordatorio de dónde venimos, ¿no? De lo que es la Europa industrializada, la Europa tras la Segunda Guerra Mundial, una Europa pues que queda destruida, pero como el ave fénix nace de sus cenizas, o como la hidra, más fuerte aún, y comienza lo que serán unas décadas de muchísimo proceso industrial, mercantil, de servicios. Con todo esto, pues se crean ciertas instituciones, la OTAN, Europa como tal, ¿no? Se establece en un marco estructural y poco a poco, pues estas épocas de bonanza nos llevan a donde estamos a día de hoy, que es justamente el antagonismo de esa época donde Europa, pues bueno, es la gran potencia del mundo. Realmente es solo de Europa, porque en Estados Unidos entiendo que es un poco la dirección de la civilización occidental moderna, ¿no? No es solo Europa como tal. Sí, de hecho, el primer meme, que me gusta mucho poner memes en la escaleta, es pues esa estructura que Europa ha ido adoptando a lo largo de la historia, de que hay jerarquías y la jerarquía principal o lo que sería la punta de la pirámide, pues es Estados Unidos. De hecho, siempre se ha dicho que la OTAN es el brazo articulado que tiene Estados Unidos para mandar sobre Europa. Y luego pues ya tenemos países como Alemania, países como Holanda y a los últimos pues países más del sur, los famosos PIGS, que tanto hablamos de ellos en los noticiarios. Siempre se ha dicho que lo que es la OTAN se construye con las filas nazis que habían sobrevivido de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, pues la OTAN cuando se estructura tiene muchas personas o muchos altos cargos que eran altos cargos del gobierno nazi de Hitler. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, que realmente lo que es la estructura de Europa tras la Segunda Guerra Mundial no es muy diferente a lo que nos podíamos encontrar en un gobierno pues, nazi. Que no queremos decir con esto que sea un gobierno nazi, pero siempre hemos visto como Alemania ha tomado la iniciativa en muchas de las decisiones de lo que es la Europa actual y otros países, como nosotros España, hemos quedado muy relegados a lo que Alemania ha hecho. Claro, durante muchos años Alemania ha sido una gran potencia, ha sido el pulmón, sobre todo económico, pero ahora que después de malas decisiones pues sobre la primera década de los 2000, Alemania quiere externalizar esos problemas
a todos los demás países. Ya lo vimos con Gamesa, con la empresa alemana Siemens, que había comprado a Gamesa, y los errores que había tomado Siemens con los aerogeneradores, quería hacer que España los pagara. Y pues claro, eso es un problema porque si privatizamos las ganancias pero socializamos las pérdidas, el Bueno, esto continente es no... típico de un régimen socialista, ¿no? Lo de... Es típico, sí, sí. De hecho, lo que está pasando con las pensiones en España, lo que está pasando con mucha problemática, viene de, pues, privatizamos las ganancias, pero socializamos las pérdidas. No sé También si se vio en 2008. sí, no sé si has visto que recientemente el Estado español ha encontrado 300.000 funcionarios que no sabía que tenía sueldo. Yo puse un tuit que puse, estos son los que están a cargo de tu jubilación, a los que esperas que te vayan a gestionar bien tu jubilación. ¿Y cómo puedes tener que ni cuentes que tenías 300.000 sueldos que estabas pagando y de pronto hostia, hemos encontrado que estábamos pagando a 300.000 funcionarios que no estábamos contabilizando, no pasa nada, como si fueran medio millón al fin y al cabo. Pero sí, el hecho este de, como más grande, parece que la gestión también se va más a la mierda, ¿no? Parece como un denominador común ahí. Sí, y este tipo de países del sur, claro, ¿cuánto tiempo estuvo pidiendo el Consejo Económico de Europa a España las cuentas? Con los fondos Next Generation, Europa exigía a España, oye, ¿en qué te los estás gastando? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, España no daba respuesta. Al final salieron pues unos pequeños bocetos de en qué se estaba gastando y ya vimos que prácticamente de todos los fondos Next Generation el 70% de la partida se estaban yendo a instituciones públicas. Ya nos podemos imaginar un gran porcentaje a qué iba. Y es que España ahora mismo se nutre de lo que Europa le da. Porque por sí sola, el déficit que tiene España, luego lo trataremos un poquito más en profundidad, porque nosotros sobre todo nos vamos a centrar en nuestro país, que es el que conocemos y el que vemos Bueno, día a día. en vuestro país, en el Bueno, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde voy de vacaciones de vez en cuando, pero sí, sí, totalmente. Lógicamente, no sigo yo las políticas de Estonia donde sea que esté, sino que donde claro. sigo más es las décadas que he estado viviendo, he nacido y crecido en ese país, no tiene todo el sentido del mundo, para ver precisamente que la tendencia, es lo que digo yo en el podcast, es bajista totalmente, es decir, cada vez vamos a peor. Sí, es una tendencia bajista y de hecho la tendencia es zombie, porque es sobrevivir, no es vivir, no es ser una potencia pues, con poder de decisión, porque no tenemos poder de decisión. De hecho, no sé si fue el comisario Villarejo, que hace poco hizo la entrevista con Jordi Wild, uno de los competidores del podcast. Bueno, no, no. Eh, Yo ya te digo que no tengo ambición de ser mainstream, ni mucho menos como Jordi no, Wild, porque no podríamos hablar de muchísimas cosas que después hacemos también en privado y estas cosas, ¿no? Y que el perfil de la persona que escucha este podcast sí que puede escuchar, lógicamente, y que escuchará otros podcasts y más mainstream y hablando de cultura pop como Jordi Wild y todo. Lleva unos invitados súper interesantes, pero mi ambición ni mucho menos es llegar a algo así ni tampoco podría, ¿no? Porque el nicho es el multipotencial como tal, más que esos invitados o esas temáticas más generalistas, ¿no? Sino que está siempre enfocado a mejora de vida como tal, que lógicamente las noticias que nos estás trayendo hoy, lo que estamos comentando y debatiendo aquí, va directamente también relacionado con esto, porque es el entorno el que te hace vivir mejor o peor. Y lógicamente quieres estar en un entorno en el que puedas mejorar o puedas tener las habilidades, las herramientas, los recursos que te permitan hacerlo de una forma con más adherencia, que sea más fácil, etc. De hecho, estaba hablando ayer mismo grabé con Sergio un episodio privado sobre los mejores países para vivir en el mundo en cuanto a salud, que tienen un entorno que crean una salud para ti en el hecho de que tengan más magnetismo, el tema de la luz solar y todo esto, ¿no? Uno de los top, sin duda, era El Salvador, que ahora en términos geopolíticos y demás, pues sabemos que está yendo súper bien y estoy por hacer una pequeña avanzadilla con unos cuantos ninjas de Sociedad Ninja para ir a lo mejor a final de este año y estarnos ahí al menos un mes o así a modo exploratorio, porque si en términos de salud cunde tanto, en términos de economía la tendencia es alcista, al contrario que España, son pro-bitcoiners, etc., pues digo, a lo mejor me estoy perdiendo algo ahí. Además, me encantan los sitios que son de baja densidad de población, que es otro de los factores para tener mejor salud.
Lo malo sería que queda súper lejos de España en comparación a cuando tienes que pues, visitar la familia por Navidad y estas cosas. Odio los vuelos, aparte de que son malos para la salud. He tomado montones en mi vida, pero a nivel psicológico y estresante es muy, muy alto para mí. Así que seguro que me afecta más que el resto de personas, ¿no? Pero otra de las cosas que me afecta seguro es ver que el país donde naciste, creciste, se va a la mierda poco a poco y lo veías por estos factores que estabas comentando, tanto de productividad, de jóvenes, ¿no? O sea, se va todo como que vivimos peor que nuestros abuelos y, Eso es. y nuestros hijos vivirán peor que nosotros incluso. Las condiciones, pues, totalmente modelan al hombre, ¿no? Entonces, tú muy bien nos dices, una persona también vota con los pies. Si un país no te está dando condiciones para tu desarrollo, pero ya no desarrollo únicamente social o económico, sino desarrollo de salud. Si es un país insalubre, lo estamos viendo, ciudades como Madrid o Barcelona son focos de estrés, de nerviosismo, de crimen. Eso no es un entorno ni para que una persona crezca, ni que para una familia crezca. Pues, ¿hacia dónde tiende el ser humano? Pues yo creo que se ha hecho la vuelta esta a las ciudades, pero es que tarde o pronto acabaremos volviendo a los pueblos, a las aldeas, porque estamos viendo que esos entornos de millones de personas, porque cuando hablamos de ciudades como Londres, París, Madrid, Barcelona, Bruselas, pues estamos hablando ya de millones de personas. Pues para el ser humano es un foco de enfermedades, la mayoría psicológicas, que además son más complicadas de tratar porque, claro, la índole no la llegamos a entender. No es una enfermedad como puede ser, no sé, una herida superficial, un choque. Entonces es un problema. Aquí en el podcast yo he puesto distintos títulos que creo que tienen mención importante dentro del podcast para entender, pues, por qué tenemos estos problemas. El primero de ellos, que lo hemos comentado muchas veces, lo que hemos llamado la soga verde, ¿no? Lo que conocemos como las políticas ESG. Políticas de energía limpia, de cero huella de carbón. ¿Qué está pasando, Pau? Pues que nosotros mismos nos hemos impuesto ciertas metas que estamos viendo que no hay por dónde cogerlas. Hemos creado independencia energética con otros países. ¿Cuál es el país que más energía nos da? Pues Estados Unidos y Rusia. ¿Qué creamos con eso? Pues que no podamos ser independientes energéticamente y que nuestra industria dependa de otros países. Claro. O sea, realmente España, una de las cosas que hemos comentado aquí es que es un paraíso potencial en cuanto a recursos naturales, que podríamos crear un montón de... Bueno, energía tanto si fuera verde como si la nuclear también es buena, pues podríamos crearlo aquí perfectamente, ¿no? Digo que, por ejemplo, vemos países como Islandia que utilizan sus recursos naturales porque hay mucha geotérmica y tal, pues para crear el 99 o el 100% de su energía de formas renovables. Y si no fuera el caso, pues se podrían crear con nuclear. Pero España tendría ese potencial y aún así nos hemos decidido a hacer dependientes, ¿no?, de estos países externos. ¿O cómo funciona la cosa? ¿Cómo está este tema? Sí, bueno, lo primero de todo es que España es de los pocos países del mundo que está derribando centrales nucleares que llevan décadas en funcionamiento, que ya hemos visto que son muy eficientes, no tienen ese impacto en el medio ambiente como puede tener hacer una tirada de aerogeneradores, ¿no? O pues la geotérmica tiene sus cosas buenas, pero claro, para un país de 50 millones de habitantes como es España es complicado. Para un país pequeño como Islandia, pues bueno, donde la exigencia energética no es tan grande, es viable. Pues lo que ocurre es que muchos países, como Alemania sobre todo, cuando crea su industria, lo hace vía compra de carbón o vía gas natural a países como Rusia. Y claro, cuando Rusia no tiene ese conflicto que tiene ahora con Ucrania, el precio no fluctúa o es muy bajo, lo que permite es que un país pueda producir grandes cantidades industriales de empresas como Volkswagen. Ya lo vimos como ahora mismo en las top 10 empresas del mundo no hay ninguna alemana y eso no había ocurrido nunca en la historia. No está Volkswagen, no está Siemens, no están estos estandartes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque con una energía tan cara los márgenes de beneficios son ínfimos o incluso llegan a ser nulos. Pues te creas una dependencia con el precio de esa energía que además tú no produces enorme. ¿Qué están haciendo otros países vecinos ya de la parte asiática? Pues todo lo contrario. Ellos saben que la energía barata pues es el foco de que un país pueda crecer. China ya lo estamos viendo con las centrales nucleares. Es que tiene como objetivo en los próximos 10, 20, 30 años crear y crear y crear. Siempre se nos ha dicho lo de la contaminación, ¿no? Que la contaminación del carbón. Pero es que si tú te vas a ver los datos
de lo que contamina un país como Alemania, España o Suecia, es que es una parte ínfima de lo que está contaminando un país como la India. Claro, las políticas de Europa afectan a los países de Europa, no afectan a la India. Y esta mentalidad que tiene Europa de creerse el salvador, de ir diciendo a cada país qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, claro, sobre países de Europa tiene efecto, pero sobre colonias francesas en África no tiene efecto. Sobre la India no tiene efecto, sobre China no tiene efecto. Entonces, es un problema que Europa está arrastrando y como no cambie la mentalidad respecto a la energía, lo vamos a seguir tratando. ¿Y qué pasará al final? Pues que nos acabaremos comprando e importando todo de fuera porque producirlo en nuestros países será inviable. O sea, es una hipocresía enorme porque no deja de ser, nosotros cumplimos estas políticas, pero la India, por ejemplo, me lo invento, que le suda completamente, lo vamos a importar de aquí y ellos que hagan Claro, lo que quieran. O sea, no te aseguras, si como mínimo dijeras, no, yo solo voy a importar de los países que como yo cumplan mis políticas que acabo de importar. Pero no, es como la hipocresía pura y para dar esa imagen que se ha vendido muy bien. La verdad, esto lo han hecho muy sí. bien. El hecho de venderlo fuera como si fueras un ser éticamente, moralmente superior. El hecho de el reciclaje aquí, el verde aquí, la energía verde, porque suena muy como de la naturaleza y demás. Pero esto ya lo mencioné también con un profesor de economía que se vino al podcast que hablaba él por qué él no recicla y por qué no tiene sentido. Y esto es solo uno de los factores, ¿no? También hay todas estas otras maneras de señalizar que somos éticamente, moralmente superior. Lo mismo con el veganismo, cuando en realidad es lo más, destruye más animales, más pueblos, más tierra que cualquier otro tipo de dieta del mundo. Incluso la omnívora y la carnívora es la que es más eficiente en este sentido, ¿no? Ya he hablado de esto un montón en el podcast. Entonces, esta hipocresía, no acabo de entender también cuál es el fin de todo esto. Es decir, quien maneja los hilos tiene que saberlo, ¿no? Es como, ¿cómo que crees que están buscando ahí? Es que claro, ahí el problema es lo que comentamos en el episodio de las arcas del Estado. Es que ¿quién los maneja? Porque no tenemos claro si lo manejan personas o familias que desde siempre lo han hecho o estas decisiones empresariales, porque muchas de ellas son empresariales. Cuando una empresa como Volkswagen, que es una empresa enorme, tiende sus recursos a electrificación, a políticas verdes, es que no sabemos si lo hace por convicción propia o lo hace porque hay unos intereses detrás que le obligan. Claro, cuando tú ves que esa empresa empieza a poner recursos en esa vía y se da cuenta que países como China están creando marcas, es que las marcas eléctricas de coches chinos se crean a decenas. Claro, cuando a ti crear un coche eléctrico aquí te cuesta X y el coche chino te lo está vendiendo 10 veces menos, algo está pasando. Entonces, realmente dar respuesta a esa pregunta es muy difícil, porque no O sea, sabemos cuáles son los intereses que hay detrás. sí, bueno, que igualmente lo que sí es un hecho y lo que se puede ver y cuantificar es el hecho de que, bueno, de que Europa pierde toda esta competitividad con países con China que no tienen estas políticas que nos estamos autoimponiendo. Bueno, nos están los gobernantes de Europa autoimponiendo, ¿no? Eso es evidente. Y de hecho, bueno, ¿cuántas veces hemos comentado que China tiene muchísimos puertos europeos comprados? Es que además China, si te das cuenta, el fenómeno que está produciendo es, bueno, ya hemos hablado muchas veces del control social y todo eso, de cómo lleva sus políticas a cabo. China se convierte en un país que tiene una productividad enorme, ¿vale? Abarata los costes muchísimo. Claro, eso permite la globalización. Es decir, que tú enviar un producto chino o en la India a países como Alemania, Polonia, España, sea más barato que producirlos en ese país. Entonces, Ujú. China tira sus costes, que sí, que lo hace pues, con poca ética de trabajadores. Porque aquí en Europa, con los derechos humanos, hay ciertas políticas que no se pueden llevar a cabo, empresariales, ¿no? Pues de coste laboral, de coste de personal. Claro, se vuelve una potencia exportadora China. Y ahora te está comprando la mayoría de los puertos en Europa. Pues, ¿qué va a hacer China? Pues es que está creando una macro red de yo he sido muy barato, he hecho que tus empresas no sean competitivas, se tienen que ir a la mierda esas empresas o la única forma, que es el siguiente punto, es que esas empresas entren en un hiperendeudamiento y además te compro los puertos. Es decir, que tengo la red logística totalmente comprada. Y China, no olvidemos que está siendo muy lista con el tema África y después de todo lo que ha hecho Europa con África, sobre todo países como Francia, Bélgica
Holanda está comprando a los africanos. Pues ya tiene todo. Veremos si le sale bien o le sale mal A el ver, plan P2. aquí también quería hacer un apunte. Espero que nadie corte lo que voy a decir ahora y me saque de contexto. Y es que escuché decir una cosa a Pablo Iglesias y dije, hostia, por fin dice algo que tiene un poco de sentido y en lo que estoy de acuerdo, que no era una opinión suya, sino una observación que me pareció acertada. Y es que dijo, claro, China hay el tío que hay mandando no sé cuántas décadas y una de las ventajas que tiene algo así es el hecho de que puedan tomar políticas, hacer política a largo plazo. Eso Mientras es. que en la actualidad, en la pseudodemocracia que tenemos, van cambiando de gobernantes cada 4 años y las políticas que se hacen es para que los vuelvas a votar o en como mucho a muy corto plazo, ¿no? Unas políticas Sí, de un sitio en el que los gobernantes llevan ahí mucho tiempo y realmente tienen cierta, bueno, cierto fuego para avanzar, hacer avanzar esa sociedad, aunque sea a costa, digo que sé, de la salud de los suyos o lo que sea, es que pueden tomar esas políticas largoplacistas que en una sociedad como Occidente no podemos hacer porque vamos al día, literalmente, ¿no? A pesar de sí. que podríamos potencialmente tener los recursos, en China pueden tomar esas políticas, por eso hay tanta inversión en inteligencia artificial, ¿no? Lo que estás diciendo de África, están haciendo contratos, haciendo planes de cosas para el futuro, que no es un futuro de 4 años o 5, sino que es un futuro de a décadas Sí, vista. es que es muy complicado, claro. Es que el tema de China es complicado porque no entendemos, no hemos vivido en China, no tenemos información de una persona de China interna, pero claro, lo que podemos ver es que China es un país hipercentralista. Y es Ujú. que además la población entiende que ese hipercentralismo es bueno, que sí, que esto es lo de siempre, que no sabemos cómo vive el chino promedio, que no Mm. sabemos qué estándares de calidad de vida tiene. Y eso es una realidad. Pero lo que sí que vemos es que China, como poder, es un poder muy unitario. Además, China sabe que el capitalismo en cierta medida es bueno, porque tú necesitas una economía de mercado y que las empresas compitan para ver cuál es la que sale y sea competitiva. Y en el momento en el que esa empresa se hace extremadamente grande, que ya lo vimos con Alibaba, es cuando el Estado dice a la empresa, que nos metemos nosotros también aquí, ¿vale? Sí. Entonces, el tema de China es muy complicado, pero algo está haciendo, algo tiene que estar haciendo para que ahora, a día de hoy, coches, dentro de poco, los coches chinos, la marca BYD, se va a comer a cualquier marca europea, porque se las va a comer. Móviles, quitando Apple, que también tiene problemas. Bueno, que Apple está fabricado en China, al fin y al cabo, ¿no? Precisamente Sí, por esto. sí. Por De cierto, hecho, para hacer un pequeño paréntesis, en el episodio 485 hablaba con Adrián Díaz Marro, que tiene un canal sobre China y él ha estado viviendo más de una década en China, que es una conversación muy interesante. Y tanto este episodio como el otro que he mencionado, por ejemplo, que era el del reciclaje, bueno, en el que hablábamos precisamente de esto, ¿no? En el episodio 517. Los voy a enlazar en las notas del episodio por si alguien después de escuchar este pues quiere indagar en el tema del reciclaje o de China o lo que sea que vaya a salir a partir de ahora. sí, que él lo explica mucho mejor que nosotros porque es un experto del tema. Entonces, lo que comentábamos, algo tiene que estar haciendo bien, quitando cómo lo está haciendo, para que países que siempre han sido industriales per se estén perdiendo contra él. Y es que como no empecemos a ver las economías como empresas, es que nos vamos a convertir pues, en súbditos del dinero barato, que es el siguiente punto. ¿Qué está pasando con Europa y sobre todo con la moneda euro en las últimas décadas? Pues que hemos sobrevivido bajo el hiperendeudamiento y es que no hay otra. Y lo podemos ver. Bueno, es que lo de la deuda pública, no sé si tienes los datos delante, deuda pública de Grecia sobre el PIB, de Italia, de Portugal, de España, de Francia y de Bélgica, que Ujú. superan el 100% sobre el PIB. Entonces, ¿hay vuelta atrás para esto? Bajo mi humilde opinión, no hay vuelta atrás. Es que además ya no es que tengas una deuda pública que supere el 100%, es que tu déficit estructural, el caso de España, supera el 4,5%. O sea que la Es única brutal. forma que tienes de sobrevivir es anualmente inyectar más y más y más dinero que te da el BCE, pero claro, ¿qué te pide a cambio? Que yo entro a juego dentro de tu economía y tú no puedes tomar las decisiones que tú quieras. Y es que es brutal porque esta deuda o esta hiperdeuda es ya un monstruo que no deja de crecer y no sé hasta qué punto, cómo explota esto, porque seguimos aumentando en deuda y
¿Y qué? O sea, ¿sabes? O sea... Es que ese es el problema. El tema de la deuda es complicado porque ¿la deuda con quién es? Bueno, pues imaginamos que es con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo también tiene deuda con otros bancos centrales porque entre ellos se prestan. Pero claro, ¿a quién se la debemos? ¿Cuál es el interés de esa deuda? Porque es que ya no es el punto de la deuda, es el interés de la deuda. Que es que España, si mal no recuerdo, está ya en torno a un 2,5-2,6% del PIB de interés. Es decir, que de nuestra partida presupuestaria, un 3% es únicamente para pagar los intereses de la deuda. Ujú. Claro, han subido las tasas de intereses en los últimos años, ya no hay dinero barato. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que a día de hoy lo que son 10 euros no son los 10 euros de hace 20 o 30 años. Ni mucho menos, ¿no? No, es que cualquier persona que tenga más de 20 años sabe perfectamente qué podía hacer con 10 euros hace 15 años y qué puede hacer con 10 euros a día de hoy. ¿Cuál es la salida que le estamos viendo a esto? Pues ya lo íbamos comentando mucho tiempo. Es el euro digital. Es que es a lo que van a atender los bancos centrales. Ese gran monstruo que se creó en los años 1913 con la Reserva Federal, que fue el estandarte de Banco Central, a lo que va a atender y lo que yo creo es al euro digital. Y por eso mismo no hacen más que diariamente limpiar la imagen de lo que es del euro digital, que va a ser privado, que no van a tener control. Una mierda. Pero sabemos cuál es la realidad de todo esto, ¿verdad, Pau? Sí, 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 totalmente. Por esto, es que no... Pinta muy mal. Yo sé que cuando vienes a hacer el noticiario revolucionario en Sociedad Ninja, tú eres el optimista y yo soy el pesimista, ¿no? Pero, claro, ¿cómo crees que va...? Sí que en algunos noticieros hemos mencionado cómo han tenido que dar algún paso atrás en algunas Sí. políticas, sobre el tema de las políticas verdes y todo este rollo, pero igualmente hay otros factores en los que, yo qué sé, somos dependientes, ¿no? Totalmente de, por ejemplo, en España, del turismo. Los jóvenes también, que yo me acuerdo, los abuelos de todas las generaciones siempre han dicho, yo a tu edad ya tenía una casa y me la compré con un clip y una bolsa de pipas, ¿sabes? Que les costó nada y menos. Ahora es todo al revés. O sea, Sí, se es malvive, que ¿no? el tema de la vivienda es un tema complicado porque, claro, el tema de la vivienda es en España porque es lo que conocemos. ¿Cuáles están siendo las políticas en tema de vivienda últimamente? Pues una locura. Están siendo una locura. La ley de vivienda ha hecho que la oferta, tanto de alquiler como de venta, haya disminuido. Si además la demanda no se ajusta a la oferta, pues es que se está viendo que se está vendiendo menos, es decir, en España las hipotecas se han visto reducidas muchísimo, pero el precio sigue subiendo. Entonces, es que está ocurriendo algo con la oferta y la demanda. Y es que vale que la oferta está bajando, pero no se va a ajustar nunca a que, aunque la demanda baje, la oferta está bajando mucho más de lo que la demanda lo hace. Y en algunos sitios como Málaga, Madrid o Barcelona, para un joven, imaginemos que tiene pareja, para dos jóvenes con un sueldo medio, es Bueno, aquí has dado por hecho que una pareja tiene que ser de jóvenes. ¿Y si una pareja es de un joven y un no tan joven? Vale, sí, perdona, continúa. Bueno, me refería, bueno, y que estamos hablando de jóvenes, que habría que matizar ese tema de jóvenes, porque es que cuantísimas personas con 32, 35, 37 años, seguro que tú tienes algún amigo o algún conocido, tiene que seguir viviendo con los padres porque es inviable independizarse. Sí, unos cuantos. Y si se independizan, ¿cómo se independizan? Pues a compartir piso, al co-living, y cómo están limpiando esa imagen de que compartir piso con 33 años, el co-living es bueno. No, perdona. Ya, que suena muy retro, ¿no? Es una situación de pobreza. Totalmente. Claro, es lo que se veía, mira, en los países comunistas, donde había todos esos bunk beds, o sea, las literas y todo el rollo, ¿sabes? Eso es donde convivían 2 o 3 familias. Es que es una situación de extrema pobreza. Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar. Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad.
Por esto, Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones, que por cierto todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¡Cuánta ciencia, joder! Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad, porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a la Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Entonces, ¿cuál es ahora mismo el sector más afectado? Pues el sector de los jóvenes. Jóvenes, pues me refiero a personas entre ya la edad adulta, 18 años, 30 a 35 años. ¿Por qué? Bueno, pues es que uno de los grandes problemas en España es el sistema de reparto de pensiones que tenemos, que es insostenible. Y a medida que pasen los años, más insostenible será, porque toda esa generación que tiene ahora 55, 56, en 6, 7, 8 años se van a jubilar. Estamos viendo como un pensionista medio cobra más que un titulado universitario en sus primeros 10 años de trabajo. Bueno, es que de hecho la sobrecualificación en España es la peor dentro de Europa. ¿Eso qué significa? Que tenemos personas que tienen títulos universitarios que están trabajando en algo que no requiere un título universitario. Y eso es un problema porque además se está exportando talento. Este año, más de 500.000 de españoles se han ido de España a buscar trabajo. Claro. Porque la situación... Bueno, a buscar trabajo, o a los que tenían trabajo en España se lo llevan a otro sitio porque si no España les saca cada vez más. Los autónomos no dejan de crecer, los impuestos no dejan de crecer. Pues eso es sostener ese sistema de pensiones, ¿vale? Porque el gran problema y el gran grueso de lo que es la partida económica española viene de la parte de pensiones. Primero, vía endeudamiento, es decir, el BCE inyecta. Y segundo, pues vía la extracción fiscal. Estamos en tasas impositivas cercanas al 50-60% efectivas. Llegará un momento donde ya no se podrá sacar más. ¿Crees que es el motivo por el que han empezado a meter tantos inmigrantes en España? A lo mejor con la idea... Es que yo no lo acabo de entender y sé que este es un tema que para algunas personas es controvertido. Para mí no lo es. O sea, es controvertido porque los otros se enganchan muy fácilmente contigo emocionalmente. Pero con los datos en la mano, en mi grupo familiar, con mi familia... les dije, ellos no están de acuerdo con los datos, ya digo datos, no opiniones que yo les comparto porque son como más de izquierda y estas cosas. Y una de las cosas que yo repito en el podcast es, ¿para qué quiero más de 100.000 seguidores en Instagram si después no puedo ser influyente con las personas que quiero y me importan, ¿no? Como es el caso de mi familia. Les quiero influenciar un poquito más en temas de estas políticas, del futuro, de la salud, del dinero, todas estas cosas. Por suerte todos tienen un poquito de Bitcoin, eso sí que los convencí bien en su momento, pero igualmente son hodlers. Les pasé estos datos y claro, cuando les paso los siguientes datos que voy a compartir, no me contestan en el grupo, porque siempre cuando hay una contestación es una contestación puramente emocional. Y les compartí el siguiente dato y es el 78,8%
de los detenidos en Barcelona entre el enero de 2022 y diciembre del año pasado, es decir, 2 años, eran extranjeros. O sea, casi el 80% de los detenidos eran extranjeros. Así se desprende de los datos de arrestados, que eran datos proporcionados por la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra. O sea, son datos de la propia policía, ¿no? Fueron un total de 37.000, casi 200 detenciones durante el citado periodo. De ellos, poco más de 8.000 eran españoles, y a lo mejor unos de estos españoles eran nacionalizados, o sea que el Eso te iba a decir. porcentaje de extranjero aún sería más. Con estos datos en la mano, ¿cómo puedes seguir dando soporte a políticas de abrir fronteras tan fácilmente, ¿no? Es Que que yo sé que choca tanto como las dos culturas chocando, ¿no? Pero choca cuando compartes este tipo de datos a algunas personas emocionalmente, porque te saldrán con que el mundo es de todo el mundo y todo este rollo. Pues felicidades, ¿no? Pero si los países tienen esas culturas o religiones que pueden chocar tanto de un extremo al otro, ¿cómo puedes pensar que no sucederán ningún tipo de problemas? Es que si al menos hubiera, que fuera en contagotas, una integración como sutil o algo así, pero es que, venga, voy viendo vídeos ahí de barcas que van entrando por Andalucía, por las Canarias, por no sé cuántos sitios, y no lo acabo de entender. No hay nadie sí. ahí para este control, ¿no? Y De hecho, esto, sí. el meme ese, por cortarte un poco y luego sigues, el meme ese de a ti con los 100 mililitros de colonia no te dejan pasar de un país a otro y luego ves cómo las fronteras están ahí Ya circulando ves. personas sin ton ni son. Ya ves, tío. A mí no me dejan pasar al aeropuerto con estos líquidos de 100 mililitros, ¿no? En el aeropuerto y después, madre de Dios, es que no lo acabo de A ver, entender. este tema, bueno, primero que es complicado de tratar, vamos, y tiene visiones desde, vamos, desde un prisma enorme. Y es un tema que además enseguida, cuando se trata, es muy tachable. Es Ujú. decir, es muy, tú eres tal, tú eres cual. Lo primero de todo, muchos de... La inmigración es un problema que se tiene que empezar a tratar ya, porque lo estamos viendo, porque es que hay que tratarlo, que es que los problemas se resuelven tratándolos, no mirando hacia otro lado. Mucha inmigración que está llegando a Europa, somos conscientes de dónde viene, ¿vale? Muchos de ellos vienen del norte de África. Sus países de origen tienen una situación muy complicada, tanto económica como social. Lo que ocurre es que la gente que está viniendo a España, llega porque desde esos países se lanza un mensaje de que países como España, Francia, Bélgica dan ciertas condiciones a esas personas que son favorables. De Ahora hecho, entiendo por qué muchos de En Estonia casi no hay. Los extranjeros que hay aquí son ucranianos que pues se integran exiliados. inmediatamente. Claro, son exiliados, pero claro, al ser exiliados de un país como Ucrania, vienen con sus coches, con sus habilidades, con su religión. No hay un choque cultural así tan grande, ¿no? En comparación si vienen de. Ay, a ver, yo me hice el test genético, bueno, me hice 2 test genéticos, 15% de Oriente Medio. Hombre, como para no. Si es que hace 600 años nos estábamos matando. Exacto, estábamos aquí mezclándonos todos. Lo que quiero decir es que no entiendo cómo una persona que viene de estos países con tantos problemas cruza 14 fronteras para ir a Irlanda. Si realmente tu máximo afán es salir de un país con tanto problema, cruzas una frontera o dos en la que puedas exiliarte de ese país. Lo que dices tú tiene todo el sentido del mundo. No vas ya, bueno, ya que me voy a jugar la vida, salvar todo eso, pues voy a donde me están ofreciendo un montón de cosas gratis Claro. para poder vivir, no solo exiliarme del sitio donde estoy, sino pues eso, ¿no? Para tener el máximo de beneficios posibles. Y muchos de ellos lo hacen con una técnica que es muy inteligente por su parte, que es, no sé si has visto vídeos de personas que están grabándose en la lancha, que por cierto tienen teléfono móvil, que esa es otra, y el DNI de origen lo tiran, porque claro, si luego se tiene que dar la situación de una deportación, ¿dónde deportas a una persona que te ha llegado sin DNI? ¿Cuál es el origen? Es un problema. ¿Qué haces? Entonces, ¿la realidad cuál es? Para mí, muchas de estas personas son enviadas por mafias y es que las veo como pequeñas personas bomba. Por meterme ya en el tema, el choque cultural es una locura y se ve pues en países como Francia. Francia es de los países que por el idioma atrae más a esta cultura. No estamos hablando
de Sí, marroquíes, estamos hablando de argelinos. antiguas colonias y todo eso, pero es que además fue ayer mismo, me parece que vi que por primera vez en la historia España ha superado en Sí, Francia en cuanto a inmigración, ¿verdad? sí, está puesta la noticia Ujú. porque la vi, sí, sí, un 17,68% era, una cosa así. De hecho, Francia es el país por excelencia de los guetos, ¿no? De ciudades que es que ya son guetos. No hay más que ver Marsella, ¿no? Ujú. Ahora mismo también se está poniendo muy de moda lo que llaman el síndrome París. La gente idealiza París y se cree que es la París de los años del Moulin Rouge, ¿no? De la felicidad parisina, de la ciudad de las luces. La gente va a París y vuelve asustada de lo que se encuentra allí. La gente va a Bruselas, el estandarte europeo, y vuelve asustada. La gente va a Barcelona y no quiere volver. ¿Por qué? Porque le atracan o le insultan. Hay zonas donde no se puede entrar. Literalmente, hablas con la policía y dicen que hay zonas donde no se puede entrar, porque ya son barrios sin ley, ya se han formado guetos, ya no puedes entrar ahí, ¿no? Lo que decía Trump con París, de París is not longer París. Suecia es un país que tiene tasas de crimen de los más altos de Europa. Todos sabemos por qué. Han tenido que Entonces, sacar el ejército ahí, incluso los de Suecia, sí, ¿no? sí, sí, y de hecho, bueno, ha entrado un gobierno de extrema derecha en Suecia. Es que este es el problema de lo que hablábamos antes con China. Vamos a estar saltando entre gobiernos socialdemócratas, que la mayoría, pues en España por hablar de PP, PSOE, son todos socialdemócratas. Y vamos a estar viendo como la extrema derecha, lo que es verdaderamente la extrema derecha, va a resurgir. Lo ha hecho Porque es en que Países Bajos, ¿no? en Países Bajos lo ha hecho, en Alemania lo acabará haciendo, joder. El Scholz el ministro, ya está empezando con las deportaciones en Alemania, que por cierto, es a dónde están siendo las deportaciones, ¿no? Aquí. Las deportaciones que va a llevar a cabo Oliver Scholz en Alemania van a ser a España. Claro, porque si tiran el DNI, ¿dónde los mandamos? España, aquí, que le damos dinero nosotros. ¿Y Eso quién es. paga todo esto también? El ciudadano Claro, medio. eso es. Entonces, estamos viendo, como por ejemplo en Barcelona, por primera vez en la historia, el nombre con más registros en un año de recién nacidos ya no es Arnau, es Mohamed. Como muchas escuelas de Cataluña ya tienen el Islam como asignatura optativa. Como en Europa, por primera vez en la historia, está superándose la tasa de creaciones de mezquitas con la tasa de destrucción de iglesias. Se están reconstruyendo antiguas iglesias en nuevas mezquitas. Entonces, es un problema que tenemos que tratar porque además sabemos cuál es la inmigración que viene y sabemos esa inmigración, los problemas que genera en algunos casos. Inmigración que genera choques, primero por culturas y primero porque tú ves que el congoleño, el marroquí que va a Francia, él no siente que sea francés aunque hable francés. Y él es consciente de lo que históricamente ha pasado hace 50 años, 60 años, 70 años. Entonces, esta teoría del reemplazo de la que tú hablabas al principio, ¿no? De por qué España queda relegada a un país servicio, por qué se puede bajar tanto el coste, es porque la inmigración es la que está tirando de ese trabajo, ¿no? De ese trabajo no cualificado que se puede llevar a cabo. Estamos viendo como países como Holanda está teniendo un problema de drogas enorme, como las mafias, que ya estamos hablando de mafias no de carácter marroquí, argelino y demás, sino ya mafias del este, tienen tomadas ciudades como Rotterdam o Amberes, son los puertos de mayor entrada de droga, y como la mafia quita ministros del medio. Es el otro tipo de inmigración, ¿no? La inmigración del este. Estamos viendo como la trata de blancas y de personas está superando a la droga como negocio. Es que además es un negocio para muchas mafias. Es un problema que se tiene que tratar. ¿Desde qué perspectiva? Pues es una perspectiva muy complicada. Pero hay que hacerlo porque no es un problema que se pueda dejar correr, porque irá peor. Parece que no aprendemos y la sociedad, al menos de Occidente, solo toma acciones cuando ya ha habido un choque enorme. Es A decir, posteriori, sí, se ha visto, por ejemplo, Milei no ha salido elegido hasta que Argentina ya tenía un 200% de inflación, en una hiperinflación plantada ahí como una bomba, ¿no? O el tío de los Países Bajos, de ultraderecha, no ha salido hasta que ya esa inmigración ha causado una de problemas que la gente no podía vivir tranquila.
En Eso Suecia es. no han sacado el ejército a la calle hasta que se han creado ya bandas de esta inmigración que hacía imposible que las personas pudieran vivir tranquilas en la calle. ¿Por qué Bandas, tardamos tanto en tomar esas acciones? bandas organizadas hasta tal punto que pueden hacer competencia a estados. Ministros de Holanda, cuando se oponen o cuando quieren hacer políticas que saben que hay un problema portuario con Amberes y con Rotterdam, vemos como a los meses dimiten. Si dimiten todos, somos conscientes que haya habido una presión por parte de alguien. Es decir, esas bandas mueven cantidades de dinero que son comparables a lo que puede mover un Estado. Entonces tienen mucho poder sobre los Estados, porque además se crean simbiosis entre ellas dos. Entonces, el problema ya no es un problema de trapicheo, es un problema de magnitud estatal. Si quieres, por cerrar este tema como corolario, va a ser uno de los grandes problemas. Y otro de los grandes problemas va a ser el tema de la inmigración y cómo tratar. No damos solución aquí porque no hay solución única, ¿vale? Pero se tiene que tratar. Siguiendo con temas que nos interesan, Alemania, los agricultores. Bueno, más que Alemania como tal, es la comida. O sea, Alemania es donde Sí, hay ese epicentro de lo que está sucediendo, pero esto se podría extender en el resto de Europa. Y hace poco, esta semana pasada, me preguntaron ¿por qué te estás volviendo cada vez más prepper? Porque yo le estaba comentando a esta persona que este año sí o sí me quiero ya comprar mi terreno, empezarlo a hacer autosostenible poco a poco, un proyecto con un pie dentro de la sociedad y con un pie fuera, con el bueno de Alberto Cuadrado, que viene de forma recurrente también a partir de ahora a los episodios de Sociedad Ninja. Lo que me dijeron, me preguntaron, ¿cuál es la cosa que te da más miedo? ¿Qué es? ¿Que la migración es ese dinero, el tema del por eso eres bitcoiner? Dije, no. A mí lo que más miedo me da es que de algún modo se rompa la cadena de alimentos. Que de algún modo no puedas acceder al alimento, que al fin y al cabo es la base de todo, de estar vivo, coño. es ¿Sabes? nuestra energía. O sea, es que realmente cuando piensas en alimento, uno no tiene que pensar en el disfrute, Ujú. que también, porque disfrutamos comiendo, pero es que es nuestra energía, es nuestro combustible, es lo que nos permite pensar, lo que nos permite razonar, lo que nos permite luchar, lo que nos permite trabajar. Por eso, entonces, esto es lo que me ha dado más miedo. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué está pasando que en Alemania, que es el epicentro, pero también era en Países Bajos, ¿no? Pero Alemania me Sí, parece que ahora es quien se está llevando el foco. bueno, es que Alemania ha paralizado el país. Los Ujú. agricultores han paralizado el país y en solidaridad muchos otros sectores lo han paralizado. Vimos como el sector ferroviario paralizó, el sector limpiezas paralizó, como agricultores de Polonia, de Lituania, de Rumanía, de Holanda, de Bélgica, de Francia se han unido en macromarchas en las que se pueden contabilizar los tractores por miles o incluso decenas de miles en protesta a las decisiones que ha tomado los gobiernos, en este caso el de Alemania, respecto al diésel o respecto a los fitosanitarios, que por cierto era muy curioso, siempre te comento el perfil este de Tommy, que es el agricultor español, que una noticia comentaba. Ahora ya no le echan la culpa a los supermercados de los altos precios del aceite de oliva, sino que ahora es la culpa de los agricultores. Que son demasiado, que quieren hacer demasiada pasta con sus Eso, es que son aceitunas. muy avaros, Mm. que quieren dinero. Entonces, fíjate qué problemas hemos tratado en el podcast. Industria, prácticamente destruida. Economías, zombies. Comida, pues ya lo estamos viendo. O sea, hemos tratado pilares de una sociedad que como no funcionen bien, no hay sociedad, ¿vale? Hay, pues eso, supervivencia. El tema de los agricultores está creando muchísima presión en el gobierno alemán. Esperemos que este tipo de marchas, yo por eso soy optimista, presionen tanto a los gobiernos o a los altos mandatarios como para que den una vuelta en sus decisiones. En España, pues bueno, veamos a ver si estas marchas también salen adelante porque, pues eso, el pueblo también puede crear mucha presión. Ujú. Y presión vía la violencia, pues bueno, si es necesaria, no sería la primera vez en la historia del ser humano, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, esto es una de las cosas que comentó Alberto Cuadrado en uno de los episodios privados de Sociedad Ninja, que comentaba que las aseguradoras, y esto creo que irá bien para ir cerrando el episodio, y meter un poquito de call to action al oyente medio que nos haya escuchado, que seguro que le interesa este tema que voy a comentar y que indagamos más en el episodio privado con Alberto. Y es que las aseguradoras, claro, ¿a quién le interesa hacer estos estudios para ver el futuro, para ver qué tienen que
asegurar o dejar de asegurar para hacer más dinero. Es decir, si de pronto te dijeran que esto es lo que causará más daños o lo que sea, pues van a asegurarse que no te asegurarán con esto porque saben, han hecho el estudio que confirma que perderían un montón de dinero con esto. Y se ve que esta época o esta generación, lo que va a haber más abundancia que las aseguradoras ya han dejado de asegurar es a revoluciones y vandalismo. Por esto, ahora las aseguradoras ya no aseguran tu... pues rollo que si tienes una tienda no puedes no puedes asegurarla contra vandalismo o cosas así por estos nuevos estudios que han hecho y lógicamente las aseguradoras han dicho pues ya no más. Pues en línea con esto que estás diciendo y con la economía, con el alimento, inmigración, fiat, China, energía, todo esto, es que ¿qué otra solución nos queda que ir en contra de todo, de cómo está gestionándose todo, ¿no? Es un revuelto, ¿no? Como el rey este inglés, creo que era inglés, que subió los impuestos al té y lo cortaron la cabeza. Imagínate, para subir los impuestos al té. Eso es. Entonces, claro, no estamos llamando a eso, pero simplemente pues que estos episodios primero van porque nos gusta informar, ¿vale? Y son temas que creemos que a Ninja objetivo le interesan, igual que tema alimentación, Bitcoin y todo esto, pero también es un poco para que la población tome conciencia y dejemos de vivir en esa burbuja woke, que por cierto es algo que no hemos comentado, pero también da para largo, la ideología woke, ¿no? Entonces, los problemas, uno se tiene que hacer responsable de ellos. Y no pasa nada por tener problemas. La vida del ser humano se basa en tener problemas y darle solución. Lo que no podemos esperar es que alguien lo resuelva por nosotros. Y no podemos esperar que mirando hacia otro lado ese problema no esté ahí. Entonces, somos nosotros, desde nuestras pequeñas decisiones, no tenemos potestad sobre los demás, los que nos protegemos y los que tomamos acción sobre esos problemas, ¿no? Sí, realmente yo solo veo dos salidas. O te revolucionas o botas con los pies y te vas a vivir a otro sitio, ¿no? Porque es que si no... Claro. O el hecho de tú crear ejemplo con tus acciones, oye, puede ser una influencia a las personas de alrededor, ¿no? Uno no intenta, pues lo que comentabas antes con el podcast, no intentas mover masas de gente, no intentas mover 100.000, 200.000, 1.000.000 de personas. Lo que haces es, con tus pequeñas acciones, puede ser que llegues a influenciar a tu pequeño entorno de 5, 10, 15, 20 personas. Y bueno, eso ya... En el caso de Sociedad Ninja, estamos mirando ya hacer distintos grupos para personas que queramos comprar distintos macroterrenos y hacernos pequeñas casitas y ser vecinos. Y en caso de emergencia, pues haber ya tenido como un poco de plan de autosuficiencia, ¿no? O sea, seguir estando en sociedad, pero en caso de que la mierda toque el ventilador, pues estar ya preparados en este sentido. Yo tengo la sensación siempre que voy demasiado lento con todo el plan y toda la mandanga, pero el interés de las personas que hay en Sociedad Ninja precisamente lo que decimos es avánzate a los cambios que vienen, ¿no? Y mira qué cambios y mira qué futuro nos espera. Pequeñas taifas, ¿no? Como en la época post al-Ándalus, pues pequeñas taifas de poder concentrado, cada uno soberano sobre sí mismo y que entre ellos tienen que colaborar por un bien común, ¿no? Por una convivencia, pero siempre cada uno con potestad y poder en su casa. Lo que era la Europa inicial. Pequeños estados que entre ellos cooperan por un bien hasta que llega un punto que se hace un macroestado que dicta con el dedo. Que nos sale de madre y entonces tienes que volver a salirte. Es como cíclico todo esto de la sociedad. Sí, es cíclico, vamos. Muy bien. Jorge, muchas gracias, señor. Otra vez más, nos iremos viendo dentro de Sociedad Ninja con los episodios de Noticiario Revolucionario y estas noticias recurrentes para avanzarnos a los cambios del mundo. Así que muchas gracias otra vez más. A ti, Pau. Nos vamos viendo.